A ver, Toledo, para Toledo en general, perdóname. Cuidado, ojo, Toledo la polla, ¿eh? En su día Toledo la polla. Joder, ciudad de las tres culturas, siglo XI y XII. Una época muy buena. 11, 12, 13, Toledo era la Play 5 prácticamente. Ahora ha ido pasando el tiempo. Un siglo, otro siglo, ahí sin renovarse la ha pasado un poco con el intermedio. ¿Pero por qué para faltar una provincia faltas a unos compañeros? Porque algún día si hacemos falta programas de televisión, ya lo he hecho. ¿Vale? Es que de verdad, el acero toledano, ¿para qué polla quiero yo una espada? Es del siglo XXI. No, la espada, ¿para qué? Para las bodas, ¿no? Para cortar la tarta y las bodas catetas. Es como presumir de... Es que en mi pueblo hacemos unos CDs de buenos. Ya estoy con esto, ya yo creo que te digo bastante. 1085. Me decías, Gonzalo, que nos tenemos que dar alguna fecha, que además no la tenemos en nuestro imaginario colectivo ni le damos el respeto que se merece, que es 1085. Exacto. Vamos a ver. Toledo prerromano, Toledo romano, Toledo godo, caída del Toledo godo, Toledo musulmán y Toledo reconquistado. 25 de mayo del 1085. 25 de mayo. En el 1085 se reconquista Toledo. Y ojo, esto es muy importante, que lo sepa quien nos esté viendo. Es en realidad... Y perdona que te interrumpa, Gonzalo. Y es cojunudo porque el 25 de mayo es una buena fecha para hacer una efeméride. Yo creo que sí, maldita si fuese sea. Un 10 sea. de enero a lo mejor, ¿no? Pero he dicho 25 de mayo de memoria, creo que sí, que no me equivoco. Pero bueno. Pero que nos pilla en primavera, ¿no? Nos pilla en primavera. Vale. La ciudad es reconquistada. Y ojo, esto es muy importante. En realidad es la primera ciudad reconquistada de la Edad Media española. Porque desde que los cristianos se fragmentan y quedan arrinconados en el tercio norte, recordar el reino de Asturias, que luego sale León, Castilla, que es un condado, etc., Navarra, condados catalanes, Aragón, ellos van bajando hacia el sur, pero van bajando sobre territorios en los que en realidad no hay ninguna ciudad importante asentada. Lo llamaban el desierto del Duero, eso estaba vacío. Podía haber destacamentos militares, organizaciones militares, pero no hay una ciudad asentada haciendo producción y consumo de sus bienes y vida civil. La primera ciudad reconquistada del Al-Ándalus para la cristiandad y para España es Toledo, O sea, en el 1085. El primer escollo serio. De hecho, la noticia resuena en toda Europa y el propio Al-Ándalus lo menciona. Dice, ojo, es la primera vez que realmente perdemos algo. Hasta entonces ellos solo avanzaban en tierra de nadie. Iban avanzando hacia el sur en tierra de nadie. Ahora esto ya no es tierra de nadie. Nos han tomado la capital de la frontera media. Entonces, a partir de ahí empieza el Toledo reconquistado. Esta es otra etapa de la ciudad de Toledo que podríamos llamar el Toledo épico. Es la etapa más épica de la historia de Toledo. Desde el 1085 hasta la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, la ciudad de Toledo está expuesta a las razias musulmanas, al ataque islam por reconquistar la ciudad o debilitar el reino. De hecho, tiene varios momentos complicados. En el reinado de Alfonso VII, en el propio reinado de Alfonso VIII, tras la derrota en Alarcos, se vuelve a atacar la ciudad de Toledo, y es entonces que las milicias concejiles o las milicias de barrio tienen que defender cada sector de la muralla que les toca, porque la ciudad es asediada y atacada por los moros para ser reconquistada. Entonces, es una época, podemos decir, del Toledo más épico. Ahora, tras la batalla de las Navas de Tolosa, la frontera ya consigue trasladarse a Sierra Morena. La Mancha ha sido, por decirlo así, la zona de choque. Lo que ahora llamamos la Mancha. Una vez se conquista Toledo, desde Toledo hasta Sierra Morena, toda esa zona es zona de choque. Hay una cantidad de castillos tremenda. Toda Castilla tiene muchos castillos, obviamente. Pero es que fíjate lo que te encuentras si te haces Castillo de Almonacid, Castillo de Mora, Castillo de Consuegra, Castillo de Escalona, Castillo de Maqueda, Castillo de San Martín de Montalbán, Castillo de Guadamur, y sigue bajando, y en Ciudad Real igual. La Mancha es la zona de choque. Y es entonces que, por ejemplo, para ir asegurando ese territorio, cuando todavía no se les ha vencido en la batalla de las Navas de Tolosa a los moros, ya se hace la fortaleza de Calatrava. O sea, se genera la orden monástico-guerrera de Calatrava. Una especie de templarios españoles, la orden de Calatrava, para meterse en la Mancha y hacer punta de lanza. Entonces la Mancha es zona de guerra hasta la batalla de las Navas de Tolosa. O sea, el tablero de juego, por decirlo de alguna manera, la reconquista está ahí, ¿no? En esa claro, durante siglos ha sido el Duero, la meseta superior. Sobre todo ya cuando el reino de Asturias salta a León,
repuebla la ciudad de León, se funda el Reino de León, la frontera ha sido el Duero. Ahora ya que Toledo es la capital, la frontera se traslada al Guadiana y a La Mancha, a la distancia que va, entre comillas, desde Toledo hasta Sierra Morena. Pero la batalla de las Navas de Tolosa la ganan los cristianos en el año 1212, con Alfonso VIII, es una ocasión épica. Eso es para una superproducción cinematográfica. ¿Cómo sería, Gonzalo, una batalla de esas? Más o menos, así. Me Pues refiero, por ejemplo, en números. Porque siempre lo vemos en las Vaya, pelis y nunca... no me gustaría hablar porque no soy experto a lo mejor en eso, en decir los números. Pero sí que la batalla de las Navas de Tolosa no es una algarada. Es decir, no son 50 contra 50 ni 200 contra 200. Hay miles de personas implicadas. Y esa es una ocasión absolutamente épica, porque además los cristianos van perdiendo y es entonces, bueno, pues cuando el estandarte de... No me va a salir ahora el nombre, de la familia de Lara, que es el de los lobos, no cede, no da marcha atrás. El rey Alfonso VIII se había burlado de ese linaje y del señor de Lara. Y claro, dice, me he burlado de este señor y se están inmolando. Van para adelante y están dispuestos a morir. Entonces cuando Alfonso VIII dice, bueno, pues a la carga. Entonces cargan los 3 reyes, carga el arzobispo de Toledo, y al cargar los reyes casi de manera suicida, pues los cristianos se vienen arriba. Y bueno, pues el famoso rey de Navarra, que era un gigante, entra en la tienda de Miramamolín, que le llamaban así al jefe de la campaña musulmana de las Navas de Tolosa. Y bueno, la tienda estaba protegida por unos esclavos senegaleses, unos negros traídos de África, debían ser gigantescos, los más fuertes que pudieron encontrar, encadenados entre sí, para que no se pudiera. Entonces él rompe las cadenas, salta al otro lado, toma la tienda, y por eso en el escudo de Navarra están las cadenas. Pues se las traes de vuelta al reino y dice, ojo, que he ido allí con 2 cojones, ¿eh? Que no es una hazaña pequeña la que he hecho. Eso es un rey, ¿verdad? Eso es un rey. Las cosas han cambiado, ¿vale? Entonces, bueno, tras la batalla de las Navas de Tolosa, se puede decir que cambiamos de fase y ya no estamos en el Toledo épico reconquistado, sino estamos en el Toledo de la plenitud medieval, que es la época quizás más interesante desde el punto de vista espiritual y cultural. Es cuando vamos a tener el reinado de Fernando III el Santo, de Alfonso X el Sabio, de Sancho IV el Bravo, que es un rey guerrero, pero que ya lucha en el Valle del Guadalquivir. La ciudad de Toledo ya no tiene esos problemas, ¿no? Se enfrenta a los benimiríes, que es una secta religiosa islámica, bueno, que ataca al sur de España. Y entonces, así hasta Pedro I el Cruel. Ese periodo, vamos a decir, desde las Navas de Tolosa hasta Pedro I el Cruel, yo creo que es el momento más pleno de la ciudad de Toledo en el medievo. Es cuando la escuela de traductores, que había arrancado ya en la taifa toledana de Almamún, en el reino moro de Toledo, había arrancado pues con Alfonso X el Sabio, adquiere la máxima plenitud. Y es ahí, fijaos, cuando Alfonso X, que es un personaje fascinante, ahora en el 2022 se va a celebrar la efeméride, aquí en la ciudad de Toledo espero que todos los toledanos se zambullan en la figura de Alfonso X el Sabio y todos los españoles, hay mucho que aprender de este señor y de su época. Bueno, pues es cuando Alfonso X el Sabio va a recopilar las leyendas que tenemos sobre la cueva de Hércules. Ya las hay antes. Ya las tenemos de antes. De hecho, las leyendas de la cueva de Hércules las encontramos incluso a finales del siglo VIII, poco después de la invasión musulmana, por decirlo así. Pero él es el que trata de sistematizar en parte esto. Bueno, escribe la Historia General de España, que también hay que decirlo. O sea, un rey de Toledo en el siglo XIII escribe un libro que se llama Historia General de España, para que luego yo creo que algunas personas tienen que entender el recorrido histórico de nuestro país. En todo caso, Alfonso X el Sabio, escuela de traductores, es una época fascinante, donde además van a aparecer las leyendas relativas a la Mesa de Salomón, a los vínculos de la Mesa de Salomón con el Santo Grial, la idea de que la Mesa de Salomón, esto venía de antes también, las fuentes previas ya lo habían señalado, la Mesa de Salomón, llevada por los romanos de Jerusalén a Roma, es encontrada por los visigodos, por Alarico, el rey visigodo, en el año 410, la incorpora al tesoro visigodo, los godos llegan a Toledo, en la ciudad de Toledo esconden la Mesa de Salomón. Cuando nos invaden los moros vienen buscando la mesa, pero la mesa queda escondida en las cuevas. Se genera la leyenda de que en las cuevas de Toledo está escondida la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón se empieza a vincular a las leyendas del Grial a través de la idea de que en un texto fundamental de las leyendas del Grial, el Parsifal, se dice que el Grial es una joya que estaba en la corona de Lucifer y que cayó a la tierra cuando San Miguel Arcángel lo derrota. Bien, hay toda una tradición que vincula la Mesa de Salomón a una joya que también estaba en la frente de Lucifer y que cuando San Miguel lo derrota, la joya cae a la tierra y esa joya se convierte en la Mesa de Salomón. Entonces, se entrelazan de manera muy interesante los ciclos toledanos sobre la Mesa de Salomón con los ciclos europeos sobre el Grial. Entonces, claro, es una época maravillosa. Es la época de la ciudad de la plenitud, de la escuela de traductores, de las leyendas de la cueva de Hércules sistematizadas por un rey,
de la Mesa de Salomón, del vínculo griálico de Toledo a través de la Mesa de Salomón, ¿no? El vínculo con el ciclo del Grial. Y también es el Toledo del cual surge el mito o narrativa rosa legendaria, la leyenda rosa de las tres culturas. Claro, entonces, la leyenda rosa de las tres culturas tiene que ver con este momento. ¿Por qué decimos leyenda rosa? Porque en la ciudad de Toledo nunca hubo realmente convivencia. Hubo coexistencia, no es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué no hubo convivencia? Porque no había posibilidad de mestizaje abierto. Es decir, para que nos entendamos, un cristiano no podía así como así casarse con una judía. Y un judío lo tenía bastante complicado para casarse con una joven cristiana. Las comunidades estaban en gran medida organizadas de manera estanca por la cuestión religiosa y en cierta medida también por la cuestión de la guerra, ¿no? La lucha todos los años, todos los veranos contra el Islam. Entonces, puede haber uniones puntuales, sobre todo entre la nobleza, entre la nobleza, pero el pueblo ya no vive separado. Entonces, se coexiste, pero no se convive. Esto es importante señalarlo porque con el mito de las tres culturas se pretende plantear que la ciudad de Toledo tiene una especie de vivencia cosmopolita, al modo que a día de hoy lo puede tener una ciudad, no sé, como Nueva York, ¿verdad? Bien, no es exactamente así. No es exactamente así. Ahora, ¿dónde está? No es exactamente así, ni siquiera en Nueva York ahora, pues imaginemos. Entonces, ¿dónde se está produciendo realmente el encuentro? En las élites intelectuales. En el entorno, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, en el aula regia de Alfonso X el Sabio. Su traductor personal es un judío, Judá ben Moshe, creo recordar que se llama, o lo he pronunciado, creo bien. Entonces, la élite intelectual es la que es capaz de establecer un punto de encuentro en la sabiduría y en la ciencia de tipo suprarreligioso. Un encuentro espiritual en la sabiduría y en la ciencia suprarreligioso. Pero el común de la ciudad vive organizada conforme a la tradición religiosa y a la tradición del linaje, que también a veces esto se olvida. El linaje cuenta en las sociedades tradicionales. ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu bisabuelo? ¿Quién es tu tatarabuelo? ¿De dónde vienes? ¿No? Pues esa idea que es fundamental en todas las sociedades premodernas, claro, ahí también está. Entonces, se coexiste y no exactamente se convive. Sí, que la gente no se mezclaba entre ella. Sí, hay que pensar que fíjate, tenemos varias leyendas en Toledo sobre amores imposibles entre judíos y cristianos o moros y cristianos. Hay varias leyendas. Todas acaban mal. ¿Por qué acaban mal? Pues porque no era el escenario propio. Si es que es normal. No sé qué decirte. Imagínate que tú... voy a poner un ejemplo, a lo mejor pido disculpas a quien nos vea. Imagínate que te enamoras de la hija de un judío ortodoxo de Jerusalén. A día de hoy sabemos que hay una comunidad de judíos ortodoxos. Y que incluso ella se enamora de ti. ¿Cuántas posibilidades tienes reales de que eso llegue a buen puerto sabiendo que ellos son ortodoxos? Bueno, pues sin necesidad de que los judíos de Toledo... Y yo soy un ateo agnóstico, etc. Sin necesidad de que fueran a lo mejor tan ortodoxos como los ultraortodoxos que a día de hoy en Jerusalén, porque no era así en Toledo. Son comunidades que tienen su circunstancia religiosa y etnológica. Sí, entonces no es tan fácil. Como pasa en España entre etnias, entre la etnia gitana y la etnia paya, por ejemplo. ¿no? Y fíjate, que sería bastante más fácil que esa puerta estuviera abierta, ¿no? Entonces, ciudad de las tres culturas, sí. Hay coexistencia, hay encuentro en la sabiduría y en la ciencia, pero el común de la ciudad vive en el recelo. Y ese recelo se reconoce, por ejemplo, a través de las leyendas, donde ya digo que el encuentro... Pero es normal que fuera así, no es algo, he dicho, recelo. Bueno, que quede claro que eso está ocurriendo en todas partes, es inevitable. Hay que pensar que se ha hecho una guerra contra el Islam que sigue en marcha. Fernando III el Santo ha conquistado Sevilla y Córdoba. Y los reyes cristianos no hacen sustitución demográfica, es decir, no expulsan ni hacen un genocidio con los musulmanes, pero obviamente quedan sometidos a un régimen religioso y fiscal que ahora ya no es el que tenían antes, como estaban los cristianos cuando estaban sometidos al régimen musulmán. Pensemos en los mozárabes toledanos. Los mozárabes toledanos, a día de hoy, lo sabemos en Toledo, ellos siguen practicando el rito mozárabe. Eso es una concesión que hace Alfonso VI. Porque reconquista la ciudad y se encuentra que hay muchos cristianos allí, que los cristianos han contribuido a la reconquista y esos cristianos dicen, llevamos siglos con nuestro rito religioso ancestral, que era el rito visigodo. Dicen, no vamos a cambiar ahora porque vosotros en León o en Asturias hayáis cambiado de rito, ¿verdad? En realidad en León, no en Castilla. Bien, Toledo es la única ciudad en la que se sigue haciendo misa mozárabe. Claro, la misa mozárabe en realidad es una misa con un rito visigodo. ¿Cómo estaban repartidos esos barrios, Gonzalo, más o menos? Bueno, geográficamente no podríamos... Sí, conocemos la Judería, la Alcaná, las Covachuelas... De Santo Tomé, más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente, es una de las juderías más grandes de España. Exacto, pero fíjate, es que son cosas que... San Juan de los Reyes iba a ser la tumba de los reyes católicos.
Es casi como una catedral, es un edificio espectacular. Bien, ¿dónde está? En plena judería. ¿Por qué los reyes católicos, y sobre todo Isabel la Católica, quiere hacer ese edificio en la judería de Toledo? Porque la judería de Toledo es entendida como una de las más importantes. Durante el siglo XIV y XV se ha desarrollado, sobre todo con la llegada de los Trastámara, la dinastía Trastámara, un fuerte antisemitismo en toda España y sobre todo en Castilla. Y entonces dice, en la judería de Toledo, que es la más importante, yo plantaré la tumba de los reyes católicos. Luego, obviamente, sabemos que están enterrados en Granada. Pero fíjate el valor simbólico de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento que estamos diciendo de plenitud, decía que iba hasta Pedro I el Cruel. Con Pedro I el Cruel hay una guerra civil, cambia la dinastía, llegan los Trastámara, y es entonces cuando entramos al Toledo bajo medieval. Este Toledo bajo medieval es menos protagonista, a mi entender, en la historia de España que el de Alfonso X o Fernando III el Santo, y es el que se va a desarrollar ya una fuerte impronta antisemita. La mayor parte de los pogromos que encontramos en Toledo, en general en España, son a partir del siglo XIV, XV, y bueno, pues tiene su consumación ya en la expulsión de los judíos en el año 1492, ¿vale? Entonces, se puede decir que el medievo toledano tendría el ciclo godo, el ciclo musulmán, el Toledo reconquistado, el Toledo épico, el Toledo de la plenitud cultural, Alfonso X, el Toledo bajo medieval de los Trastámara, y ya a partir de ahí cambia el ciclo. Porque, por supuesto, a mediados ya del siglo XV en adelante, bueno, pues está terminando la Edad Media y vamos a la Edad Moderna, que se llama, ¿no? Y es cuando va a llegar el ciclo de Toledo como la ciudad imperial. Es decir, Carlos V, los Habsburgo, los Austrias, Juana la Loca, conocemos la historia más o menos. Bien, eso lo que provoca es que Toledo se convierta durante un tiempo en la capital del imperio más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Y es eso lo que provoca que en la puerta de bisagra tengamos el escudo de los Austrias, que es a partir de ese momento el escudo de Toledo. El escudo de Toledo no era ese durante el medievo. Tiene que ver con los dos reyes que aparecen a izquierda y derecha en la puerta de bisagra. Había una figura de un rey en el escudo toledano, pero es a partir ya de Carlos V y la ciudad imperial que el escudo de Toledo es el águila bicéfala. Claro, es la capital del imperio en el momento, además, en el cual el imperio, la monarquía hispánica con Carlos V, tiene mayor significación quizás espiritual, porque entra en lucha con los protestantes, descubre el nuevo mundo, se pone en marcha la controversia de Valladolid para justificar espiritualmente la conquista, diciendo que vamos a civilizarles, a cristianizarles y no a explotarles. Entonces, ese Toledo, ciudad imperial, bueno, pues es un momento también muy importante de la ciudad. Felipe II trasladará la capital a Madrid. No entraremos aquí ahora a detallar por qué. Y eso ya debilita la ciudad de Toledo. Durante un tiempo aguanta con inercia en el siglo XVII, todavía en el barroco, pero Madrid se va convirtiendo ya en la ciudad boyante y Toledo empieza a ser, es interesante, Toledo empieza a ser ya simbólicamente la capital espiritual de España para los autores del barroco, para los autores del siglo XVII, para Calderón de la Barca o Lope de Vega, para el imaginario colectivo de los españoles del siglo XVII. La capital ya es Madrid, pero la capital espiritual y simbólica sigue siendo Toledo. Lope de Vega llega a hacer una obra de teatro, El último Godo, sobre Don Rodrigo, sobre el rey Don Rodrigo, que es derrotado en la batalla de Guadalete. Cervantes señala la ciudad de Toledo en términos elogiosos, peñascosa, pesadumbre, ¿no? Esa imagen de, ostras, esta ciudad, aquí está depositada la historia de España, ¿no? Lope de Vega, creo que él vive durante un tiempo en Toledo, creo que pasa aquí 6 años, tiene hijos acá en Toledo, y dice, literalmente, que les ha dado para nacer el mejor lugar de España. Porque Toledo es a España lo que el corazón es al cuerpo. Eso dice Lope de Vega respecto de que haya tenido hijos en Toledo, que hayan nacido en la ciudad. Entonces, esa siguiente etapa, que es el Toledo imperial, el Toledo del siglo de oro, el Toledo de la monarquía hispánica, es un momento todavía muy interesante de la ciudad, pero ahí va a empezar ya poco a poco su declive, que yo creo que se termina de consumir a partir del siglo XVIII y XIX. Ya durante el siglo XVIII llegan los Borbones, guerra de sucesión, las élites afrancesadas, llega el afrancesamiento de la cultura. Tenéis que pensar que durante el siglo XVIII es cuando se incorpora al imaginario colectivo de los propios españoles la leyenda negra, la idea de la nación fracasada, la nación reaccionaria, la nación que no es ilustrada. La de Pérez Reverte. Sí, exacto. Si conocéis a Pérez Reverte, claro, él lo plantea ese así. pesimismo. El pesimismo antiespañol tiene mucho que ver con eso.
con la idea que en ese momento es impensable, pero que a día de hoy todavía algunos plantean, no, es que en el Concilio de Trento nos equivocamos, no teníamos que haber luchado contra Lutero, teníamos que habernos hecho luteranos, teníamos que haber sido protestantes. No. Ni Lope de Vega, ni Calderón, ni Cervantes querían ser protestantes, maldita sea, son católicos del siglo de oro español. Lo mismo en la guerra contra los franceses, ¿no? Que teníamos que haber dejado que... Claro, exacto. Se produce la llegada de lo que podíamos llamar la élite afrancesada. Decía que es el momento en el que va a aparecer la idea de una élite intelectual afrancesada, intelectual me atrevería a decir casi entre comillas, que empieza a mirar ya con repudio lo que ha sido la historia de España y sobre todo la monarquía hispánica. Y que, bueno, pues esto ya se estaba haciendo desde Europa, nuestros enemigos protestantes llevaban años pergeñando esa leyenda negra, y es cuando ocurre ese desastre, para mí desde el punto de vista espiritual es un desastre, que es que los españoles se la empiezan a creer. Y eso se arrastra hasta el día de hoy. Es increíble ver la cantidad de problemas políticos y de representantes políticos que plantean la historia de su país o su sensibilidad sobre su país y su región desde el foco negro legendario. Es un desastre. Es un poco como en psicología en lo personal, ¿no? O sea, si tú te centras un poco en que eres malo, acaba siendo... Entonces, ¿no? Pero eso va a ocurrir, bueno, a partir del siglo XVIII, pero lo importante aquí que es para la historia de Toledo es que ese es el proceso de decadencia toledano. En el siglo XIX, bueno, vienen los románticos, viene Bécquer. Entonces Bécquer dice, joder, la ciudad está decadente. Los franceses revientan San Juan de los Reyes, ¿no? Y entonces ve las ruinas de San Juan de los Reyes. Un apunte, que no se me pase. Leyenda negra, muy importante, la Inquisición, ¿verdad? Inquisición, sí. Claro. Las potencias protestantes europeas hacen de la Inquisición la palanca fundamental de la leyenda negra. Bien, todas estas historias son más falsas que un duro de madera. La Inquisición obviamente es un tribunal religioso, obviamente persigue a los luteranos, estamos en guerra contra Lutero y vamos a tener luteranos predicando en Valladolid. Pues no, ¿verdad? O persigue lo que fuera, brujerías y demás. Pero a la hora de la verdad, con los números sobre la mesa, la Inquisición española es la que tiene menor cantidad de personas procesadas en la hoguera o ejecutadas por cuestiones religiosas y la que tiene mayores garantías procesales. Es decir, unos tienen la fama y otros cardan la lana. Había tribunales religiosos en toda Europa. Miguel Servet es español y es quemado por la Inquisición suiza, en Ginebra, por calvinistas. Copérnico. Bien, pero el caso de Miguel Servet es interesante. A Miguel Servet la Inquisición española no lo hubiera quemado por descubrir la circulación de la sangre. Científicamente. Entonces, eso hay que entenderlo. Pero bueno, la cuestión es que para la historia de Toledo tendríamos, hemos mencionado el bloque del Toledo del Imperio y de los Austrias, su decadencia a partir del Barroco y ya el bloque del Toledo decadente que tiene su plenitud, entiendo, en el XIX, ¿no? Que es cuando además se convierte en referente para algunos poetas, algunos románticos, se prolonga hasta la primera mitad o primer tercio del siglo XX. Y es a partir del siglo XX que Toledo va a empezar a incorporar una nueva identidad, una nueva etapa de su historia. Y aquí, claro, estamos llegando ya casi a nuestra época, y aquí yo creo que hay que mencionar que es muy bonito lo que es el redescubrimiento que hacen algunos grandes de la Edad de Plata de la cultura española de nuestra ciudad. Estamos hablando de Buñuel, de Dalí, de Lorca, con la famosa Orden de Toledo. Son jóvenes, están estudiando en Madrid, en el colegio mayor, lo que fuera, se encuentran, se conocen y vienen a la ciudad de Toledo. Para ellos es una excursión sencilla de jóvenes estudiantes y están fascinados con la ciudad. Buñuel especialmente está fascinado con la ciudad. Es una ciudad que es esa peñascosa pesadumbre, compendio de la historia de España y en cierta medida compendio de la historia de Europa, donde tiene el pasado celtibérico, el Cerro del Bú, la Edad del Bronce, el circo romano, la Edad Media, el siglo de oro, el Islam, los mozárabes, la misa mozárabe, que es en realidad una misa visigoda, Garcilaso de la Vega, que está enterrado aquí, el gran poeta del siglo de oro, poeta toledano y soldado. Entonces, todo esto fascina a estos jóvenes de la Orden de Toledo, que son algunos de los insignes de la Edad de Plata. He mencionado Dalí, he mencionado Buñuel, Lorca. Entonces, ¿ahí qué es lo que está pasando? Decían que tenían como un chalecillo, ¿no? Por ahí, por la venta del alma, ¿no? Ellos no, lo que hacen es, en la venta del alma, o se alojan, o comen. Pero en la misma venta. Lo que hoy en día es la venta de aires, perdón. Venta de aires, no nos equivoquemos, vale. La venta de aires. Y bueno, pues ellos tienen una especie de ceremoniales iniciáticos. Si nunca has estado en Toledo y vas con la Orden de Toledo, entonces llegan aquí, te tapan los ojos, te emborrachan, tenías que beber vino de Yepes, la cosa era beber vino de Yepes, y entonces luego al anochecer te sacaban a las calles con los ojos tapados y te soltaban. Tú nunca habías estado en Toledo y te veías ahí en medio del casco antiguo, no había nadie, era una ciudad con mucha vida religiosa, con mucho convento, con instituciones militares muy asentadas, era una ciudad posiblemente infinitamente aburrida desde el punto de vista de nuestro tiempo.
Y bueno, pues estos jóvenes que luego eran grandes de la edad, de la cultura española, de la edad de plata, de la cultura española, bueno, pues... Era como su escape room, ¿no? Un poco. Hacían un poco de todo. Entonces ellos se enamoran de la ciudad. Y entraríamos ya en la siguiente etapa, bueno, podríamos hablar, bueno, va a ser el Toledo que va a vivir la Guerra Civil, la Segunda República, la Guerra Civil, lo que es el desastre del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX español. Es decir, esto ya sería para hablarlo. El siglo XIX es un desastre. Piensa que tenemos 3 guerras civiles, que son las 3 guerras carlistas. Tenemos una primera república que acaba con el cantonalismo, que es una especie de guerra civil en pequeñito. Tenemos la restauración monárquica, que acaba al mismo tiempo con la dictadura de Primo de Rivera para intentar salvar esa monarquía, pero que acaba en la Segunda República, que al mismo tiempo acaba en la siguiente guerra civil. Yo he contado que desde la Guerra de Sucesión, que es cuando llegan los Borbones, que eso ya es una guerra civil entre españoles, unos defienden el modelo austracista y otros el modelo borbónico, por decirlo de algún modo. A partir de ahí, España acumula, hasta la Guerra Civil del 36, 6 guerras civiles aproximadamente. Entonces, claro, con sus posguerras. Entonces, son los 3 siglos de la edad contemporánea, desde el 1700 hasta casi a día de hoy, en los que España entera y Toledo entero sufre. Y lo bueno es que la ciudad de Toledo consigue salir relativamente bien parada de estos 3 siglos porque se mantiene el casco, se mantiene su morfología, se mantienen sus obras de arte. Se nos ha pasado a hablar de muchas cosas. Me acabo de acordar del Greco, maldita sea. Yo he mencionado antes Garcilaso. Bueno, no puedo hablar de todo. Esto es un repaso. Nosotros así ya de forma... Te decimos que cuando quieras puedes volver. O sea, que no, en todo caso, yo estoy haciendo un repaso a abuela pluma, ¿vale? No puedo, es que se me ocurren un montón de cosas que podría haber mencionado. Al final, lo importante para quien lo vea es que entender la historia de Toledo sería el Toledo originario de la edad del bronce, la edad del hierro, el Toledo romano, el Toledo godo, la invasión islámica y el Toledo musulmán, que al mismo tiempo es el Toledo mozárabe, el Toledo reconquistado, el Toledo de la plenitud, de la escuela de traductores, de las 3 culturas de la convivencia o coexistencia, el Toledo de la Baja Edad Media, el Toledo ya de los reyes católicos y la monarquía hispánica, Carlos V, la ciudad imperial. El Toledo barroco ya no es capital, empieza su lenta decadencia. El proceso de decadencia que va a vivir Toledo, que en cierta medida tiene que ver con la propia decadencia en la que entra España a partir del siglo XVIII, y digo decadencia por esas guerras civiles, también se produce la invasión francesa, lo he mencionado, los franceses revientan San Juan de los Reyes, atacan la ciudad de Toledo. En ese momento la ciudad de Toledo no tiene mucho valor estratégico ni político, pero los franceses se ceban con Toledo, posiblemente por el valor simbólico que tiene en la historia de España. Y ya llegamos al siglo XX, todas las problemáticas que conocemos en el siglo XX con esa especie de momento de, yo no sé, ya de trauma colectivo que va a ser Segunda República, Guerra Civil, franquismo, ¿verdad? Joder, todavía la gente que todavía estamos sigue ahí con ese bucle, ¿verdad? Segunda República, Guerra Civil, franquismo, y hay gente que eso ha hecho de eso su mito fundacional, ¿verdad? Bueno, y llegamos ya al Toledo a día de hoy. Y en el Toledo a día de hoy yo creo que lo fundamental es plantearse que la patata caliente está en manos de los toledanos. Eso es un poco lo que quería que... Hemos llegado al punto en el que hay que decir, bien, Toledo ha conseguido, desde 1975, había arrancado 10 años antes, en los 60, pero desde 1975 ha conseguido un nivel de estabilidad, de prosperidad, de riqueza material, cierta medida encomiable. Es una capital turística, cultural fundamental en España y en Europa, pero sufre un proceso de turistificación, sufre un proceso de parque tematización, y luego se produce esa sensación que a veces tenemos los toledanos de que quien más ama a Toledo, quien más se enamora de Toledo es quien viene de fuera. El que viene aquí a trabajar o se queda a vivir aquí, de repente dice, oye, que esto está aquí. Pasea por la ciudad y dice, joder, voy a vivir aquí, esto está aquí. Y el toledano medio, bueno, pues a lo mejor es muy chauvinista, por decirlo así, con Toledo y el Corpus, pero no se atiene a conectar con el significado histórico y espiritual de esta ciudad. Entonces, a veces daría la impresión de que los toledanos no estamos a la altura de la ciudad de Toledo. Vivimos aquí como podríamos vivir en cualquier parte. Vivimos aquí como si pudiéramos vivir, no sé, en un chalet adosado. No digas localidades. A las afueras de donde sea. ¿Verdad? No, de cualquier estás en gran Toledo. capital. Es decir, el toledano necesita reencontrarse con la identidad histórica, espiritual, cultural y artística de la ciudad. Y es un reencuentro que no puede ser puramente académico, no consiste en ser una Wikipedia de Toledo, de sabérselo de memoria todo y yo aquí ahora soltar un chorro y empezar a hablar del Greco. Que no es esa la cuestión. Es una conexión más de corazón. Es decir, no es que ahora todos los toledanos tengan que saberse de memoria la historia de Toledo y recitar los sonetos de Garcilaso. Pero yo creo que está faltando
la capacidad del toledano en general, me puedo incluir yo mismo, de decir, oye, ser toledano, que además se puede ser toledano en esas ciudades que tienen tanta personalidad, que se puede ser toledano de nacimiento o de adopción. Tú vienes aquí a vivir y te enamoras de la ciudad y quedas integrado en su personalidad. Entonces, creo que habría que decir, oye, tíos, salir a pasear y pensar, esto está aquí. Lleva siglos aquí. Es uno de los lugares emblemáticos de la historia de España y de la historia de Europa. No se puede entender la historia de España sin Toledo, no se puede entender la historia de Europa sin Toledo. Y más que esto mover a lo mejor a un orgullo tonto o chauvinista, es más mover a una especie de tomar conciencia de decir, vaya, la conciencia, vamos a decir, identitaria del alma de Toledo, de la esencia toledana y decir, joder. Entonces, yo creo que la ciudad de Toledo, por un lado hay que celebrar su desarrollo económico, material y su prosperidad, poner el acento en que su dependencia del turismo es lesiva frente a un problema como el que hemos tenido con la pandemia. Lo hemos visto, el momento en que se ha hecho el cierre perimetral de la comunidad con Madrid, Toledo se ha asfixiado. No puede ser que la ciudad de Toledo dependa unilateralmente de la visita turística. Yo me dedico a la visita turística, ¿verdad? Pero no. Y yo creo que, por resumirlo, y no sé si estoy hablando ya un poco divagando, quien nos siga, pues que tampoco yo soy aquí un oráculo, pero sí quiero decir que los toledanos tienen que atenerse al significado espiritual del hecho de vivir aquí, o ser de aquí, trabajar aquí y hacer cosas aquí. Hay un significado espiritual en eso de ser toledano o vivir en Toledo o participar de algún modo de la vida cotidiana y de la historia de la ciudad. Lo que vienes a decir, yo creo, Gonzalo, es que también es una especie de obligación, no sé si la palabra es obligación, nuestra, de los toledanos, ya que estamos aquí, de ayudar a que la ciudad siga brillando, ¿no? O que brille o contribuir a su brillo, ¿no? Desde la posición individual de cada uno, tomar conciencia de la suerte que tenemos, ¿no? Que no sea un mero decorado, que parece que te sobra, mientras te dedicas al run run del día a día, mientras te dedicas a tu vida puramente cotidiana, puramente a veces pequeño burguesa, que no sea solo un escenario que te rodea, que sea algo que tiene una significación en el autoconocimiento. Es decir, yo soy una persona que tiene una visión completamente espiritual de la vida. Soy cualquier cosa menos un hombre moderno, materialista, ateo y demás. Estoy en las antípodas de eso. Entonces, desde el ángulo en el que yo estoy, tú no puedes contemplar la vida como si, no, esto está aquí de casualidad y me sobra. No. Me da igual vivir aquí que me da igual vivir aquí que en una urbanización de Parla. Pues con todo el respeto para las urbanizaciones de Parla, mi amigo Jesús Callejo, el maestro Jesús Callejo, vive allí. No pasa nada. Es un sitio magnífico. Pero ojo, maldita sea, hay que atenerse al significado espiritual de las cosas, de lo que haces. En parte, el proceso de turistificación, de parquetematización que ha sufrido Toledo con el turismo es porque los propios agentes turísticos toledanos no se atienen al significado espiritual de lo que están haciendo. Oye, tío, que esto no es una vaca a la que ordeñas, que esto es un proceso histórico, cultural y espiritual de siglos del que tienes que participar. No contemples la ciudad como una vaca a la que ordeñas, sino como un algo en marcha, como una fuerza en marcha de la cual tú puedes aportar. Entonces, creo que en cierta medida, si no pones ese ángulo espiritual en lo que haces y en cómo miras las cosas y cómo miras las cosas que tienen tanto calado, como pueda ser la ciudad de Toledo o tantas otras ciudades que tienen tanto calado, incluso las ciudades que no lo tengan, no hay lugar en el que no haya esa chispa, ¿no?, que te permita un poco, bueno, pues ver la vida más allá del nihilismo. Joder, si no vas a hacerlo desde ese ángulo, estás desperdiciando posiblemente tu vida y el sitio en el que estás. Bien, pues que los toledanos ni mallogren ni desperdicien Toledo. Ni la mallogren parquetematizándola, turistificándola y convirtiéndola en una especie de trampantojo de verdadera cultura y de verdadero encuentro con el conócete a ti mismo. Y que tampoco ocurra... que he dicho que la mallogren, que tampoco estén aquí como ignorándola, en una especie de, no sé, como si estuvieran aquí de prestado, ¿no?, en un escenario de cartón piedra. Maldita sea, no es así. Entonces, bueno, no sé si me he explicado. Perfectamente. No sé, porque bueno, yo hablo aquí un poco apasionadamente y como entre amigos, ¿verdad? Tengo aquí un esquema de algunas notas, pero esto ya se ha quedado obsoleto hace un rato. Nos encanta tu parte más pedagógica y
historiador, y tu parte más visceral, más sentimental. De hecho, bueno, el programa se basa mucho más casi siempre en intentar buscar el lado humano de la persona que traemos, tal. En tu caso, te soy sincero, hemos sido vampiros y hemos querido absorber. No siempre se tiene alguien que tenga el conocimiento que tú tienes. Bueno, tampoco. Sí. No, pero sí. yo, Bueno, mi especialidad, entonces, vale. Queríamos absorber ese conocimiento y ahora estamos en la parte dure, lo que dure las cámaras y lo que dure esto. Olvídate, Gonzalo, lo que nos haya llegado. Esto lo quito ya, entonces venga, fuera el esquema. Gonzalo, ¿cómo ves ahora mismo en el Toledo actual, que el rato vamos a intentar hablar de eso, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, desde el punto de vista de la viveza de la ciudad, desde el punto de vista del propio toledano? Antes hablamos si existe una sociología de toledano, ¿no? Y creo que a veces somos demasiado críticos con nosotros mismos también. Nos puede pasar un poco el efecto Pérez Reverte, que hablábamos antes, ¿no? Siempre está pesado. Es que los toledanos tal igual. Y muchas veces incluso, y entre los cuales yo me encuentro, somos muy de... No, es que en Toledo no se hace nada, porque mira tal, en Madrid tal, pum, pum, pum. O sea, como muy quejicas. Y en el momento que hay alguien con una iniciativa diferente o alguien que tiene ganas de emprender cosas tal y cual, no le hacemos ni puto caso. Bueno, aquí yo diría que, independientemente ya de todo, ¿verdad? Así, venga, hemos hablado mucho que no, desde la edad del bronce hasta la independencia de todo. Atengámonos, en primer lugar, a que vivir en Toledo o ser de Toledo no es cualquier cosa. Es la oportunidad de participar en un proceso histórico, antropológico, cultural y espiritual secular que ha hecho parte fundamental de la historia de España y de Europa y que ha tenido momentos de máximo esplendor y máxima luz. Primero, atengámonos a ello. Sea lo que hagamos nosotros, por humilde que sea nuestra ocupación, vivamos en conciencia de ello. 2. La ciudad de Toledo tiene un hándicap y al mismo tiempo un don. Y es que está muy cerca de Madrid. Es muy fácil para un toledano ir a Madrid y echar ahí el día y echar el fin de semana y tener amigos en Madrid y hacer vida a caballo de Madrid y de Toledo. Yo mismo vivo a caballo de Madrid y de Toledo. Pero claro, eso provoca que también que la vida cultural, la efervescencia cultural, quede muchas veces para un toledano en Madrid. Y la ciudad de Toledo solo sea un lugar donde te retiras, a estar tan a gusto hasta que te vuelves a ir a Madrid, al cine o al teatro. Ahora, ¿cómo eso no va a cambiar? Lo que sí sería bonito, yo me acuerdo en los 90, yo soy un poco ya viejuno, en los 90 eso estaba ahí efervescente, yo no sé si... Yo soy del 74. Entonces estás conmigo, igual lo recordarás. Había cierto momento casi de escena musical y cultural en Toledo, en los 90. Es normal, era otra época y la música era parte fundamental de la construcción de la juventud, ya no es exactamente así. Esos bares casi de tribus. ¿no? Claro, había casi tribus urbanas, ¿no? Ya no existe exactamente el fenómeno de la tribu urbana. Y antes la juventud ya no se define estética ni personalmente a través de la adhesión a una música, a unos discos, a unos grupos, ¿verdad? Eso es algo que... Entonces tampoco es ponerte aquí de abuelo cebolleta a hacer nostalgia de los 90. Salvo los traperos, o sea, está empezando a cambiar la cosa, te lo digo porque... Madre mía, los traperos. Solo ya cómo se les llega de eso. Pero bueno, la cuestión no es ahora hacer esa nostalgia noventera que no lleva a ningún lado, pero sí plantear que el casco de Toledo, nos guste o no, va a ser siempre un lugar difícil para hacer una vida propiamente, vamos a decir, pequeño burguesa, con los hijos, el no sé qué tal, siempre es complicada. Tenemos todos amigos y dicen, joder, es que tienes hijos y en el casco te complicas la vida, bien. Bueno, pues, ole por todos los que se quedan en el casco y forman familias, y ole por los que, sin formar las familias que están en el casco, asumen que el casco necesariamente tiene que invitar a una vida mínimamente bohemia. Vivir en el casco no es vivir en una urbanización. Vivir en el casco no es vivir en un barrio residencial. No es un barrio residencial. No son unos chalés adosados. No es... no. El casco, por su propia configuración, por las dificultades y oportunidades que ofrece, por toda la belleza que tiene, por el pasado que tiene, por la casi tradición que ha tenido desde 1975 de bares y demás, aunque ya la vida nocturna es otra cosa. España y el mundo entero funciona de otra manera por las redes sociales, internet y demás. Pero el casco tiene que invitar a una mínima actitud bohemia. El toledano tiene que asumir que cuando se va al casco, se vive en el casco, es para, sea lo que trabajes y sea cual sea el estilo de vida que lleves, tengas una mínima actitud bohemia, porque si no,
el casco acaba siendo entonces ¿qué? Un sitio donde explotar al turista lo más que puedas, un escenario donde ordeñar la vaca del turista. La ubre, aquí sí que sería la gran ubre, no la gran urbe, ¿no? Significado espiritual y bohemia para el casco antiguo de Toledo. Bueno, Gonzalo, pues después de esta despedida hemos dicho un poco positivo nostálgica, ¿no? Un poco, nos ha quedado un poco cebolleta, ¿no? Pero bueno, sí, hemos tenido un momento de melancolía noventera. Vale, está bien, no pasa nada. Es normal, ¿no? Nos vamos haciendo mayores y puede ocurrir. Decirte que por nuestra parte ha sido un auténtico honor y un placer. Que todas aquellas cosas que te hayan quedado ahí, bueno, tú tienes muchos foros donde puedes hablar. Uno de ellos, tu canal, El Aullido del Lobo, que os recomendamos, fuerza y honor. Y decirte que esta es tu casa y que invitado estás a que vengas a que hablemos de cualquier otra cosa que se te haya quedado en el tintero. Pues mira, hemos hecho un repaso, yo no sé, a lo mejor quizás un poco presuntuoso, ¿verdad? Querer contar la historia de Toledo aquí a bola pluma, a matacaballo. Bueno, espero que haya sido mínimamente ese repaso de la historia de Toledo clarificador para quien lo haya visto. Y yo quedo encantado de venir en otra ocasión para poner el foco en alguna cosa concreta. Perfecto, El Greco, perfecto. Garcilaso, La catedral. Esas momias. El Picatrix, los libros de magia, las momias toledanas. Sé que tienes alguna anécdota muy buena. Entonces, con las momias. yo quedo abierto a eso. Y luego, pues para la gente que lo vea, que sepa que me puede contactar a través del Facebook, Gonzalo Rodríguez García, a través de la página web de las visitas guiadas, Paseos Toledo Mágico. Y luego yo tengo el canal, El Aullido del Lobo, de entrevistas y conversaciones. Uy, le he vuelto otra vez a dar un golpe. De entrevistas y conversaciones. Y luego un blog que me sirve un poco para todo, que es La Forja y la Espada. Y ahí siempre todo lo hago desde el foco ese de el significado espiritual o el concepto espiritual del hombre, la vida, la muerte y las cosas. Pues fuerza y honor. Fuerza y honor. Yeah.